conformidad. ¿De acuerdo? Pues si os parece, empezamos. Webinar que veremos hoy de la mano de Appen y Learning House, cansado de lidiar con el Buscar V, ¿vale? Profundizaremos un poquito también en temas de Excel en este webinar de hoy, que es uno de los más famosos. También una ponente habitual ya, Verónica, que tenemos por aquí. Así es. Sí, muy bien. Pues nada, arrancamos ya nueva temporada de webinars y qué mejor que hacerlo contigo, Verónica, que eres una fija ya. Vamos a ver qué opinan después que termine el webinar. Muy bien. Pues nada, los dejo ya en tus manos y... Perfecto. Muy bien. Muy bien. Gracias. Gracias, Iván. Gracias. Bueno, muy bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos. Encantado de ver caras conocidas, muchas. Pues muchísimas gracias por asistir. Y vamos a ver si al final de la sesión, pues esto del cansado de lidiar con Buscar V, están así o no están así, o de qué manera podemos resolverlo. Entonces, vamos a ir directamente, ¿sí? Vamos a ir directamente a ver, vamos a plantear el ejemplo de qué es lo que nos suele pasar y que por eso decimos que muchas veces Buscar V es una gran función, sin lugar a dudas, pero dependiendo de los contextos puede traernos muchos dolores de cabeza. Entonces, vamos directamente a ver algo aquí en Excel. Sí, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con Buscar V. Interpreto siempre, ¿no? Para hacer búsquedas de información y a su vez para otro uso muy común que se le suele dar es para ligar, ¿no? Datos que están en diferentes tablas. Vamos a poner un ejemplo. Aquí tenemos una tabla, ¿sí? Donde nosotros estamos registrando datos de ventas, ¿sí? Fijaros que vamos a trabajar con dos ejemplos, dos tablas muy pequeñitas, muy simples, nada complejas, pero es para mostrar y poder apreciar lo que vamos a ver a través de otra de las herramientas que tenemos disponible en Excel. Bien, aquí tenemos una tabla en la cual nosotros registramos ventas. Esta tabla tiene un nombre, se llama ventas. Esta otra tabla que tenemos aquí se llama productos, ¿sí? Y vamos a olvidarnos por un momento de estas dos columnas que estamos viendo aquí en la tabla de venta porque en origen no existen. En origen no existen. Es decir, que nosotros sabemos de una venta qué producto vendemos, el día que lo vendemos y la cantidad que vendemos. Ahora bien, desconocemos, en este caso, el nombre del producto y desconocemos el precio unitario. Bueno, el tema está en que nosotros para ligar estas dos tablas, ¿no? Solemos utilizar tal vez una estructura bastante parecida a la que estamos viendo ahora aquí, ¿no? Que es a través de un buscar V con un coincidir, ¿sí? Estamos devolviendo un valor. En este caso aquí estamos devolviendo a través del buscar V, devolvemos el nombre del producto. Además, hemos utilizado la función coincidir para que nos devuelva lo que busco, ¿no? El nombre del producto sin necesidad de estar escribiendo aquí el número de la columna, ¿sí? Acordaros que aquí iría un número, ¿no? El número de la columna a devolver, que sería en este caso un 2. Y lo habíamos hecho a través de un coincidir, para hacerlo más dinámico. Bien, pero a su vez, en previsión de que cosas raras pueden pasar, hemos utilizado un sí.error para, si no encuentra el nombre del producto, pues que devuelva que no existe la referencia. Bien, pues con eso teníamos resuelto este problema. Aquí, con un también, aquí en vez de nombre de producto, vamos a devolver el precio unitario, por ejemplo, ¿no? El precio unitario. Y entonces, trabajamos con exactamente la misma estructura, ¿sí? Con exactamente la misma estructura, pero lo que estamos haciendo es devolver el importe del producto, es decir, esta columna de aquí, esta columna de aquí. Y en aquellos lugares donde no hay referencia, ahora explicamos por qué no existe la referencia, pues ponemos un 0 para que la coherencia de los datos en esta columna se mantenga constante, es decir, son valores numéricos. Bien, el tema está en que en nuestras ventas, aquí, en nuestras ventas, por los motivos que sean, estamos vendiendo productos que no existen en nuestra tabla de productos, por los motivos que sean. No vamos a entrar aquí. Pero la cuestión está en que por eso no encontramos la referencia.
punto 1. Por otro lado, podemos observar que estamos vendiendo productos que no existen, el 3 y el 4, y en nuestro listado de productos tenemos 2, el 5 y el 6, que existen, pero para el cual no se registran ventas. Bien, hasta aquí un repaso muy rápido y breve a esto que es el típico caso de uso de Buscar-V, ¿no? Nada nuevo bajo el sol, digamos. Pero vamos a analizar algunos de los problemas que nos podemos encontrar con este trabajo. ¿Qué pasa si simplemente, ¿sí? Si simplemente nosotros, por ejemplo, no contásemos con la columna código de producto en la primera ubicación de la tabla, ¿no? Por ejemplo, la llevo aquí, ya está. Tenemos un problema, hemos perdido la condición que debe buscar, que debe cumplir Buscar-V, que es que el valor buscado se encuentra en la primera columna, ¿no?, de nuestra tabla. Y por eso ya perdemos toda la relación de los datos, ¿sí? Esto puede pasar por dos motivos. O bien porque originalmente esta columna no viene en primera ubicación, o bien por un error, como acabo de hacer. Por ejemplo, acabo de forzar el error, esta columna pasa a otra posición. Incluso es más, si yo cogiera toda esta tabla y me la llevase a otra hoja, también tendríamos el mismo problema, ¿cierto? Bueno, vamos a ver entonces cómo el uso de otras herramientas que tenemos disponibles desde el menú Datos en Excel nos pueden ayudar a resolver estas casuísticas. Y para esto es que nosotros hoy durante el seminario lo que vamos a hacer es ver la integración de datos a través de la combinación de consultas. Para entender a qué nos referimos, a grandes rasgos, lo que vamos a hacer es resolver lo mismo que hacemos con Buscar-V, incluso alguna otra cosa más, lo vamos a hacer con la combinación de consultas. Bien, entonces, la combinación de consultas es una operación que nos va a permitir unir campos de diferentes tablas, ¿sí? Por supuesto, siempre a través de un elemento común, que aquí el elemento común lo hemos llamado código, para hacerlo simple, pero nos va a permitir unir campos de diferentes tablas en función de los valores de una o de varias columnas. Otra cuestión interesante también que con Buscar-V ya no podemos resolver. Cuando nosotros necesitamos buscar en base a la conjunción de dos campos, Buscar-V ya no nos sirve. Entonces tenemos que, bueno, hacer, digamos, pequeños apaños, ¿no?, dentro de lo que es la estructura de los datos para que esto sea posible. Con combinación de consultas podemos combinar o bien una columna de una tabla con otra o bien más de una columna. Perfecto. Entonces, en el proceso de combinación nosotros tenemos que identificar dos tipos de tablas. La tabla de la izquierda, que será la primera tabla que seleccionemos en el proceso de combinación, y estos campos de esta tabla, de la primera tabla, se van a situar en el resultado final a la izquierda de todo el conjunto de campos. Por eso se le llama la tabla de la izquierda. Luego la siguiente tabla es la tabla de la derecha, la tabla de la cual nos vamos a traer todas o algunas de las columnas que la conforman y se van a situar a la derecha del resultado anterior. Y a su vez es la segunda tabla que interviene en el proceso de combinación. Entonces aquí tenemos representado de color verde y de color azul la tabla de la izquierda junto con la tabla de la derecha. Es decir, partimos de tener dos tablas y vamos a llegar a tener una sola. Básicamente lo que hacemos con Buscar-V, partimos de tener datos en dos tablas, nuestra tabla maestra, nuestra tabla de hechos, nuestra tabla transaccional, la tabla de las ventas y la tabla de búsqueda, la tabla de dimensión, nuestra tabla de productos. Finalmente tenemos una única tabla donde tenemos para una venta todos los registros que hacen referencia a esa venta. Bien, pero lo interesante también de la combinación de consulta es que no existe un único método de combinación de consulta. Existen los tipos de combinaciones. En total son 6 tipos de combinaciones. Los vemos rápidamente y los ponemos en práctica. Tenemos la unión externa izquierda. Esto representa que esta unión de dos tablas nos traerá todas las tablas de la primera tabla, la tabla de la izquierda, por eso externa izquierda, todas las tablas de la izquierda, con las coincidencias de la segunda, con las que coinciden. El dibujo este hace referencia a las dos tablas, tabla de la izquierda, tabla de la derecha, primera tabla, segunda tabla, y aquí estaría el resultado de ese tipo de combinación. Luego tenemos la unión externa derecha.
la inversa de la anterior, todas las de la segunda, coincidencias de la primera. La unión externa completa, todas las filas de ambas tablas. Este tipo de unión trae de la tabla de la izquierda y la tabla de la derecha todas. Y en los valores donde no son coincidentes, vamos a ver que se agrega un nuevo tipo de dato que es el tipo null, el tipo vacío para entendernos. Pero se denomina null. Bien, de esa manera hace la unión completa, un join sin ningún tipo de restricciones. Bien, luego tenemos los otros tres tipos de uniones. La unión interna, todas las filas coincidentes. Este tipo de unión es útil cuando nos faltan valores en ambas tablas y el resultado es una consulta con las filas que sí coinciden en dos tablas. Por eso es la unión, las filas coincidentes, es decir, solo lo que es común en ambas. Luego tenemos la unión anti-izquierda, solo las filas de las primeras. Solo muestra las filas que están únicamente en la tabla de la izquierda y que no tienen ninguna coincidencia con la tabla de la derecha. Por último, ya tenemos la unión antiderecha, solo las filas de la segunda, por lo tanto, nos trae las filas de la tabla de la derecha que no tienen coincidencia con la tabla de la izquierda. Dicho así en abstracto, esto de que tiene coincidencia, no tiene coincidencia, poder estar, ok, muy bien, ¿y todo esto para qué nos sirve? Bueno, ahora hay que darle sentido a esto de todas las de la primera con todas las de la segunda. Y lo mejor entonces es verlo a través de un ejemplo. Vamos a continuar con estas dos tablas también, en la cual volvemos a repasar cuáles son esas cosas particulares que tienen. Recordar, tabla de venta, tabla transaccional, tabla de los hechos, tabla donde registramos cada una de nuestras acciones. Una tabla que, por cierto, todas nuestras tablas transaccionales son las que tienen mayor volumen de información, pero que no tienen toda la información que nosotros necesitamos para hacer el análisis. ¿Por qué? Porque luego contamos con las tablas de búsquedas, donde ahí sí radica toda la información de un determinado elemento, por ejemplo, en este caso, de los productos. Y lo hemos simplificado al máximo posible, tanto a nivel de registro, a nivel de campos, está bien simplificado. Bien, yo lo que voy a hacer ahora aquí será eliminar estas dos columnas, porque en realidad esto es justamente el resultado que voy a buscar, ¿no? En contraerme los datos del producto y el precio unitario del producto para cada uno de mis productos vendidos. Por lo tanto, vamos a eliminar estas columnas de la tabla. No lo tenemos. Perfecto. Bien. Por otro lado, fijaros, no voy a trabajar directamente en este archivo. Este archivo yo lo voy a cerrar y voy a abrir un archivo nuevo en blanco. Y aquí me voy a traer el resultado ese que estoy buscando. Entonces, para irnos aquí, esto ya empieza a sonarnos a algo, sobre todo aquellos que habéis participado de otros webinars. Hemos trabajado con una herramienta que viene dentro de Excel, que es Power Query, que entre otras cosas sirve para la depuración de datos, sobre todo aquí es donde radica el fuerte de esta herramienta, pero también nos sirve para combinar consultas. Bien, entonces no voy a entrar en detalle porque tenemos un webinar que habla de esto, de cómo obtener datos de otras fuentes. Yo simplemente me voy a conectar a este archivo, al archivo anterior que tenía de Excel creado, ¿sí? Que es donde tengo mis dos tablitas, ¿sí? Entonces me voy a venir aquí, vamos a buscar nuestro archivo, aquí está nuestro archivo, y voy a seleccionar las dos tablas que tengo creadas en ese archivo, que son la tabla de productos y la tabla de ventas. Bien, me voy a conectar a los datos mediante una transformación. Y aquí veremos ahora nuestros productos y nuestras ventas. Objetivo, una única tabla con todos los registros de nuestras ventas, con todos los registros de ventas, pero que además nos añada el nombre del producto para saber de qué producto es cada código y el precio unitario, porque más tarde lo que haremos será calcular el importe vendido de cada una de estas líneas, ¿no? Porque solo sabemos la cantidad. Bien, y entonces partiendo de dos tablas vamos a crear la combinación. Para eso nos venimos al menú de inicio, al grupo combinar, combinar consultas. Y aquí le voy a decir que quiero combinar mis consultas para crear una nueva consulta. Ahí está, combinar consultas para crear una nueva. El resultado de esta consulta será un tipo de combinación de las 6 combinaciones que hemos visto. Entonces, fijaros, tabla de la izquierda, primera tabla que selecciono. Esto viene a discreción del usuario, es decir, yo puedo venir aquí y elegir productos en lugar de ventas. Simplemente es para seguir
el mismo hilo conductor que venimos llevando desde el inicio. Elijo mi tabla de ventas, elijo mi tabla de productos. Y yo digo, el elemento común entre ambas tablas es el código del producto. Y simplemente clico y clico. Selecciono y selecciono el elemento común. Y ahora viene el tipo de combinación. Recordemos, hemos visto que hay 6 tipos de combinaciones. Vamos a ejecutar 3 de ellos y vamos a empezar por el primero, que es la combinación que viene por defecto. Si no le digo otra cosa, será una externa izquierda. Despliego, aquí tengo las 6, externa izquierda, todas las de la primera, coincidencia de la segunda. Le digo aceptar y aquí, fijaros, de momento no veo ningún cambio tampoco, pero voy a hacer una cosa. A esta ya le voy a llamar externa izquierda. Ahí está, le pongo así, externa izquierda. Y aquí tengo los datos de mis ventas y la columna productos. Esta es la que tengo que expandir para quedarme con aquellos elementos que quiero. Lo que nosotros en el buscar V le decimos, devuélveme la columna 2, devuélveme la columna 3, aquí se lo voy a decir todo en un solo paso. Clico aquí, elijo lo que quiero, nombre del producto y precio unitario. Esto lo voy a dejar marcado, aunque no es necesario, solo para que veamos qué estamos haciendo exactamente. Y mirad lo que tenemos aquí. Nos conserva todas las filas de las ventas de la primera, de la tabla de la izquierda, y me trae todos los datos que coinciden con la primera. Y allí donde no hay coincidencia, es decir, donde estoy vendiendo productos que no existen en mi tabla de productos, añade estos valores que le llama null, valor vacío. Nosotros aquí podríamos tener diferentes alternativas. ¿Os acordáis que yo había puesto no existe referencia cuando hice el buscar V para indicarnos que no había referencia? Pues aquí hago lo mismo. Botón derecho, reemplazar los valores y le voy a decir, reemplázame ese valor null, me lo vas a reemplazar por no existe referencia. Ahí está. Bueno, perdón, bien escrito tendría que estar. Y aquí le voy a decir lo mismo, botón derecho, reemplazar los valores y le voy a decir que ese null me lo reemplazas por un 0. Ahí está. Conservo todo, pero indico exactamente dónde no existe productos, donde este producto no existe en mi tabla de productos. Bien, primera, primera combinación, externa izquierda. Voy a hacer otra. Voy a crear nuevamente voy a hacer una combinación para crear una nueva consulta y aquí voy a utilizar un tipo de combinación que es la interna completa. Fijaros, voy a elegir nuevamente mi tabla de ventas. Ahora ya incluso me aparece la consulta que acabo de crear, por lo tanto yo podría combinar este resultado con otros resultados. Voy a decirle mi tabla de ventas, seguimos con la misma lógica, cojo mi producto, selecciono los elementos comunes en ambas y elijo una interna. Dijimos que íbamos a utilizar una interna completa, una interna, todas las filas coincidentes. Esta de aquí. Bien, perfecto. Aceptar. El resultado inicial es exactamente el mismo. Este le voy a poner como nombre interna. Ahí está. Y fijaros, muestro todos los elementos de mis ventas, pero hay una diferencia. Aquí ya no me está mostrando el código 3 y el código 4. ¿Por qué? Porque en la tabla de productos no existen esas referencias. Entonces, la interpretación de esta consulta podría ser, yo quiero obtener un listado de todos los productos que he vendido que existen en mi tabla de productos. Aquí es cuando viene la interpretación del tipo de la coincidencia. Pero no quiero que me muestres vacío como pasaba aquí. No quiero que me muestres esta celda de no existe y 0. No, yo solo quiero que me devuelvas los datos de los productos, de aquellos productos para los cuales yo he realizado venta y existen en mi tabla de producto. Y existen en mi tabla de producto. Entonces, ya la cosa va tomando otro significado. Aquí vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Me voy a quedar con mi con mi nombre de producto y mi precio unitario. Ahí está. Bien, yo ya ahora tengo de todos los productos que vendí, los que sí existen dentro de mi listado de productos, dentro de mi catálogo, etcétera, los datos del nombre y del precio unitario. Bien, pero ahora a mí me interesaría saber, dar el siguiente paso y decir, vale, yo quiero saber de todos estos productos que vendí que existen en mi catálogo de productos, cuál es el importe final. Es decir, tengo que tener una columna que sea cantidad por precio unitario, ¿cierto? Bueno, pues esto lo resuelvo muy fácil. Selecciono mi columna cantidad haciendo clic aquí arriba. Selecciono con control esta otra columna
que es la del precio, y yo lo que necesito es una nueva columna con el resultado de la multiplicación de estas dos. Por lo tanto, me voy a ir aquí al menú agregar columna y voy a ir a entrar aquí a estándar y aquí le voy a decir multiplicar. Automáticamente Power Query ya entiende que yo quiero multiplicar las dos columnas que he seleccionado y me hace esa multiplicación. Por lo tanto, 2 por 68 tiene que ser 136, 1 por 91 es 91. Y ahí tengo todo el resultado de la multiplicación del precio por la cantidad. Aquí le voy a cambiar el nombre haciendo un doble clic y le vamos a poner total. Total, ahí está. Ahí está, aparece el nombre productos porque yo dejé seleccionada la opción de que me muestre el nombre de la tabla, pero nosotros perfectamente ahora que ya lo tenemos, está bien localizado todo lo que necesitamos, lo puedo borrar sin ningún tipo de problema. Bien. ¿Y todo esto dónde queda? ¿Todo esto me va a quedar aquí? ¿Todo esto me lo puedo llevar a un Excel? Sí, correcto. Todo esto me lo puedo llevar al Excel porque en definitiva yo después querré hacer probablemente una tabla dinámica, analizar datos aquí, pues me lo llevo a Excel. ¿Qué hago? Archivo, cerrar y cargar. ¿Qué obtengo? Mi tabla de ventas, mi tabla de producto y las dos consultas que he creado en Query, donde cada una de mis consultas devuelve un tipo de resultado. Aquí me está devolviendo con los que no existan referencias y aquí me devuelve cuando los productos que he vendido y que existen en mi tabla de productos con su precio, su cantidad y además su total. Bien, voy a guardar este archivo. Lo voy a guardar en el mismo... Aquí en la misma carpeta donde tengo el otro archivo que he utilizado, ¿cierto? Lo voy a guardar y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a abrir nuevamente ese archivo, el archivo original, ¿sí? El que tiene mis dos tablitas. Y vamos a hacer una cosa. Voy a coger esta columna de aquí, la columna de código de producto, ¿cierto? Y voy a hacer exactamente lo mismo que hice cuando teníamos el buscar V. La voy a poner, la voy a desplazar aquí al final. Voy a guardar el archivo. Recordar, cuando aquí había el buscar V con su coincidir y todo lo demás, lo que nos pasaba es que esto ya nos daba error. Un momento. Vale, sí. Nos daba error, ¿cierto? Bien, perfecto. Entonces, un momento, voy a cerrar este también, porque cuando están combinados los archivos, no puedo hacer... Ahora sí, vale. Combinar. Ahí está. Ah, muy bien. No respondes ahora. Buen momento para no responder. Ah, a ver, no pasa nada. Vamos a hacer un guardar combo. Vamos a hacer combinar dos. Ok. Bien. Vale. El archivo original. Volvamos otra vez. Mi archivo original. Le he cambiado la columna producto de lugar. ¿Vale? Lo voy a cerrar. Y voy a abrir mi combinación. Es decir, las combinaciones resueltas. Este que le hemos llamado así. Perfecto. Antes de continuar, voy a hacer una cosa. Voy a entrar otra vez a mis consultas. Primero aquí ya puedo ver que de entrada los resultados de momento se están manteniendo sin ningún tipo de problema, ¿cierto? No hay ningún tipo de problema. Bien, pues yo voy a entrar a mis consultas aquí y le voy a decir botón derecho, editar la consulta. Y la voy a referenciar a ese archivo donde yo lo que he hecho es cambiar la ubicación de la columna para ver si todo esto sigue funcionando. Entonces, simplemente voy a cambiar el origen del archivo. En vez de combinar, vamos a seleccionar el combinar 2. Este archivo tiene la columna código de producto cambiada de lugar. Por lo tanto, si estuviésemos trabajando con un buscar V, tendríamos un problema. Le voy a decir importar, le voy a decir aceptar y le voy a decir cerrar. Bien. Aquí, fijaros que vuelvo a repetir el proceso, vuelvo a revisar cada una de mis consultas, ¿sí? Y aquí no ha pasado nada. Por lo tanto, ese cambio en el orden de la columna no afecta en absoluto a mis consultas. Yo puedo cambiar la ubicación de las columnas que yo siempre estoy ligando. De mi tabla de productos, fijaros, productos, ¿dónde está el código producto? Al final, aquí está. Ventas, ¿dónde tiene el código de producto? Aquí, al inicio. Pero no me ha afectado, los resultados siguen siendo correctos. Bien, genial. Es decir, incluso he cambiado el archivo
cambio la columna de ubicación y aún así mis resultados de mis consultas, de mis combinaciones, sigue dando el resultado correcto. Una última cosa. ¿Qué hicimos aquí? Nosotros trajimos la cantidad, el nombre del trajimos el nombre del producto y el precio unitario e hicimos el cálculo de cantidad por precio unitario, con lo cual obtenemos el total vendido. Y lo hicimos todo desde aquí y una vez volcado a Excel ya lo teníamos todo resuelto. Perfecto. Voy a hacer algo más. Voy a coger esta consulta y voy a crear esto una referencia a esta consulta, con lo cual tengo aparentemente una especie de copia, que no es una copia, sino que estoy haciendo referencia a la consulta anterior, y le voy a poner aquí resumen. Resumen. ¿Ok? ¿Por qué? Porque una vez que yo tengo el total vendido de cada una de mis ventas, a mí me interesa saber dos cosas. Uno, importe total vendido por código de producto. Primera cuestión. Segunda cuestión, total de las unidades vendidas de cada producto. ¿Cuánto vendí del código 1 en total? Que tengo 3 ventas hechas. ¿Y cuántas unidades vendí? Es decir, 2 más 3 más 4 y los importes de la columna total. Bien, esto lo puedo hacer también desde aquí, desde Query, y le digo, aquí en transformar, le voy a decir agrupar. Y entonces, ahora lo que voy a hacer es decirle, oye, mira, vamos a agrupar según el código de producto, según el código de producto. Vamos a agrupar y vamos a hacer una suma de la tabla, de la columna cantidad. Aquí tengo el total vendido de un código de producto. Total unidades. Además, quiero el total en importe monetario. Entonces aquí le digo total general y aquí quiero una suma de mi campo total. Partíamos de dos tablas donde la información estaba distribuida en dos tablas. Creamos consulta y obtenemos una consulta que lo tiene todo y que tiene esas ventajas que nos permiten respecto de buscar V, ¿no? Cambio las cosas de sitio, no pasa nada, no se altera. De hecho, hasta traigo un archivo nuevo con información nueva y simplemente le digo, en lugar de ir a mirar aquel archivo, ahora miras este otro y traes la información. Pero además hemos hecho cálculos y ahora vamos a agrupar. Es decir, este sería el mismo resultado que estaríamos obteniendo, por ejemplo, en una tabla dinámica donde yo arrastro código de producto y digo suma de cantidades, suma de total. Esto es exactamente lo mismo, pero el resultado, en lugar de ser una tabla dinámica, es una tabla en Excel. Le digo aceptar, ahora tengo que del código de producto vendo 9 unidades en total con un importe de 612 y un código 2 que vendo una unidad con un importe de 91. Una tabla mucho más pequeña que la anterior con el resultado del análisis de estos datos que quería hacer. Bien, le digo cerrar y cargar y entonces ahora también tendré nuestra hoja de resumen con los campos calculados. Bien, con esto podemos ver cómo nosotros podemos, en casos donde, ahora imaginaros por un momento la siguiente situación. Tablas muy grandes con mucha información, con muchas columnas de las cuales muchas necesito que intervengan en mi análisis, otras no, pero que además estos datos se están actualizando constantemente o puede ser que esos datos vengan en diferente orden o que vengan de diferentes usuarios que lo trabajan de diferente manera. A través de esta consulta, nosotros podemos organizar nuestra información de forma tal que se ajuste a unos parámetros y que independientemente de lo que pase, pueda estar resolviendo continuamente nuestras problemáticas. Ahora bien, volviendo al tema de tal vez del nombre de este webinar, y es, esta herramienta va a hacer que a partir de ahora nosotros dejemos rotundamente de trabajar con BuscarV. Seguramente no. Seguramente no, porque BuscarV es una gran función, sirve para muchas cosas, pero cuando el volumen que manejamos, la complejidad de nuestros datos se vuelve muy grande, la combinación de consultas viene a resolver muchos de los problemas que nosotros nos podemos encontrar con BuscarV. Bien, pues hasta aquí todo lo que iba respecto de la temática del webinar. Vamos a hacer una cosa, porque
Me encantaría que hubiese muchas preguntas y muchas consultas Hay y que le preguntas, podamos... hay. Ay, vale, perfecto, Han genial. ido dejando preguntillas, Verónica, Muy sí. bien, pues entonces mientras voy elaborando las preguntas del chat, así las respondemos todas, porque seguramente habrá muchas que coincidan. Os paso el turno a Iván y a Mauricio para que os comenten algunas cositas sobre los cursos y demás que trabajamos desde Appen y desde Learning House. ¿Sí? Perfecto. Bien, pues aquí os dejo, mientras voy mirando en el chat todas las preguntas que hay. Muy bien, Mauricio. Hola, buenos días. Buenos días. Comentar un poquito, bueno, los cursos, sé que algunos de vosotros apuntáis a los webinars y os interesan, pues, sobre todo temas de ofimática, Excel, Word, PowerPoint, que hemos ido haciendo cosillas. Pero bueno, os queremos recordar que aparte de estos webinars, pues implantamos lo que es la formación y más concretamente la formación online presencial, ¿no? Mauricio nos explicará un poquito mejor en qué consiste, pero aquí tenéis un poquito de resumen. Sí, correcto. Bueno, los webinars son muy cortos, son de media hora, las formaciones son un poco más extensas y mucho más completas. Ahora la modalidad que estamos ofreciendo es en modalidad aula virtual, que es un equivalente al presencial, como podéis ver aquí en la presentación. Tiene sus ventajas, se evitan los desplazamientos y es mucho más cómodo y flexible. También estos cursos pueden ser bonificados a través de Fundae y cumplen los requisitos que Fundae impone. Mira, aquí en lo que es también al ser aula virtual tenéis acceso al campus virtual donde tenéis todos los contenidos, incluso las clases son grabadas y tenéis acceso posterior a la clase, podéis ver las clases grabadas. Verónica, no sé si alguien tiene alguna duda, me gustaría que también fueran comentando en el chat las consultas. Aquí lo que tenemos aquí ofrecemos la siguiente convocatoria, aquí tenéis las fechas de los cursos. En muchos de ellos quedan muy pocas plazas, así que si estáis interesados ya podéis poneros en contacto conmigo, Correcto. yo también lo haré. Recordaros, bueno, lo que comentaba Mauricio, a nosotros hacemos mucha formación, lo que es a medida, ¿no? Pues que en vuestra empresa decís, oye, mira, pues yo qué sé, aunque somos bastante gente, nos interesa hacer una Sí. formación muy a medida para nuestro departamento de esta temática y podemos acabar de ajustar algún temario de estos que veis aquí. Estos son los que abrimos pues para todos y que ya tienen unas fechas, una programación, unas horas concretas y unos días y os podéis acoger ahí. Si solo hay una persona que está interesada en la empresa, pues perfectamente puede hacer estas formaciones. Lo comentaba Mauricio, muy interesante. Bueno, como sabéis, son bonificables por la Fundación Tripartita, o sea que es un dinero que la empresa paga en concepto de formación y de esta manera lo podéis recuperar, ¿vale? Entonces, bueno, muy interesante y viendo además la demanda que tiene, ¿no? Cuando hacemos estos webinars que os interesan y que sabemos que os dan valor para vuestros lugares de trabajo. Sí, correcto. También lo que tú comentabas, Iván, en cuanto a la cantidad de participantes, si nos van bien estas fechas, se puede organizar formación exclusiva para la empresa, donde podéis escoger las fechas, los días, los horarios, incluso modificar contenidos. O sea, que nos ajustamos también a las necesidades de cada empresa. En ese sentido se puede mirar también, para que lo tengáis en cuenta. Perfecto. Muy bien, pues si os parece, vamos con el tema de las preguntas. Verónica. Sí, bueno, he visto que dos preguntas recurrentes. Una es cómo entramos a Power Query. El proceso para acceder a Power Query, tengo que acceder a través de una consulta. ¿Sí? Todo lo que se maneja en Power Query son consultas. Entonces accedo a través de las consultas. Ahora bien, esa consulta puede ser una consulta en blanco, puede ser una consulta a raíz de que yo me traigo información de otro archivo. ¿Qué fue lo que hice en este caso? Yo lo que hice fue venir aquí al menú datos, ¿sí? El menú de este datos existe desde hace mucho tiempo, ¿no? Dentro de lo que es Excel y siempre ha sido para traer información de otras fuentes. Normalmente se había trabajado siempre con TXT, con CSV, lo que pasa que la cantidad de fuentes que existen al día de hoy son muchísimas. Fijaros, nosotros podemos obtener datos de un libro, que fue lo que yo hice, de un archivo de Excel, de un CSV, de un TXT, de JSON, PDFs, desde una carpeta, desde carpetas de SharePoint,
desde base de datos, de diferentes tipos de base de datos, desde servicios de Power BI, etcétera. Servicios en la nube, como puede ser también SharePoint, como puede ser una lista de SharePoint, u otros servicios externos, como puede ser un MailChimp, Facebook, ¿sí? De todo esto nosotros podemos traernos información para luego analizar. Entonces, ¿cómo hicimos para traernos los datos de ese archivo? Pues vinimos aquí de un archivo, elegí de un libro y simplemente yo seleccioné el archivo que quería, del cual yo quería traer la información. Le dije importar y entonces ahora aquí se abre esta ventana y yo he seleccionado de todo el archivo que tenía, ¿sí? 2 tablas. En este caso voy a cambiar las 2 tablas, me voy a traer productos 2 y ventas 2, que son otras 2 tablas que tengo dentro de ese archivo y le digo transformar datos. Bien, son 2 tablas muy similares a la tabla anterior, añaden un par de columnas, creo, pero aquí está mi productos 2 y mis ventas 2, ahí están. Y ahora sí ya tengo aquí todos los datos que traía en ese archivo. Bien, una vez que está aquí, yo utilizo la herramienta, que como podemos ver es una herramienta que sí, que tiene varias opciones, pero ya su menú es bastante más corto, ¿no? Bastante más limitado que lo que solemos trabajar en otras aplicaciones. Tiene 4 menús, ¿sí? Y lo más importante radica en estas 3 primeras pestañas. El resto ya es un poco más avanzado, pero con las 3 primeras nos abre un mundo de posibilidades infinitas, ¿sí? Y a partir de aquí nosotros empezamos a trabajar con las consultas que tenemos aquí. Nosotros durante el proceso hemos hecho, sobre todo aquí en esta consulta de resumen, hicimos un análisis de datos. ¿Por qué? Porque de todo lo que había, solo nos quedamos con algunas partecitas y además hicimos un resumen a nivel de agregación. 2 sumas hicimos, suma de las unidades y suma de los importes monetarios. Entonces alguien preguntaba sobre si qué hacer, ¿no? Si trabajar con Power Query o con tablas dinámicas. Bueno, aquí yo analizaría en base a cada una de las situaciones. No me animaría a dar una respuesta contundente de query o tablas dinámicas. De entrada, yo diría que son 2 herramientas totalmente distintas. Lo que pasa que Power Query sería todos los pasos previos para tener de forma adecuada mis datos para luego ser analizados, que a su vez me permite ciertos resúmenes, como puede ser aquí, perfecto, pero yo creo que tablas dinámicas es una cosa y esto es otra, ¿sí? No descartaría el uso de ninguna de las dos o no reemplazaría el uso de ninguna de las dos una por otra. Bueno, de hecho, Power Query no, puede reemplazar a ciertas cosas que hago con las tablas dinámicas. Lo que está claro que las tablas dinámicas no reemplazan en absoluto a Power Query. Pero ya que estamos aquí y que me traje estas 2 tablas, dejadme mostrar algo más. Fijaros, antes nosotros relacionábamos siempre el código del producto en ambas tablas, en productos y en ventas relacionábamos, el código del producto. La cuestión es que ahora nuestros códigos de producto tienen una categoría. Es código 1 de tipo A, código 1 de tipo B. Claro, ahora ya no se tienen que ligar en base a un único campo, tienen que ligarse en base a 2 campos. No hay ningún problema con Power Query. En buscar V esto sería un problema. En Power Query no lo es. ¿Por qué? Pero digo, código de producto va con código de producto. Esta es la relación que tengo que tener entre estas 2 columnas. Y a su vez, control, categoría va con categoría. 1 se relaciona con 1, 2 se relaciona con 2. Bien, lo único que he cambiado es la cantidad de columnas a unir. Voy a utilizar la misma de la interna para obtener el mismo resultado que obtuve aquí. Y entonces ahora ya lo tengo ligado, pero no en base. A ver, algo, que creo que no lo hice bien. Un momento. Vamos a mirar. No lo tengo ligado en base a 1, 2. Esto está bien. Externa completa. Esto, vamos a utilizar esta de aquí. No, está bien. Claro, perdón. Aquí, me he equivocado. Categoría no va con nombre de producto, va con categoría. 1, código con código, categoría con categoría. Ahora sí va a funcionar. Ahí está. Listo. El resultado aquí es el mismo. Lo que pasa es que para ligar, mira este campo y mira este campo. No mira uno solo. Y a partir de aquí se desencadena absolutamente todo lo anterior. Bien. Un momento, cierro y cargo. ¿Qué más? Había alguien aquí que me hacía otra pregunta, algo de SharePoint. Un segundo.
Ahí está la pregunta. Cuando deben coincidir dos columnas, es este ejemplo que acabo de resolver. Ahí está. No sé si... Vale, perfecto. Y alguien me preguntaba, ¿podemos exportar datos a SharePoint? A ver, no. Nosotros podemos desde Excel conectarnos a SharePoint y traer información. Siempre que trabajemos de esta manera, independientemente de cuál sea nuestro origen de los datos, nosotros traemos datos a Excel y en ningún caso y bajo ningún concepto nosotros vamos a modificar el origen. Es más, aunque yo aquí entre a mi tabla de productos y yo hiciese cambios, pudiese añadir aquí filas y columnas, que puedo hacerlo sin problema. Yo puedo aquí añadir todos los datos que yo quiera. Vale, muy bien, lo estoy añadiendo aquí, pero no los estoy añadiendo en el origen, porque si no esto sería, bueno, un descontrol total. No añado nada en el origen, por lo tanto, de aquí a SharePoint no, de aquí a mi Excel, donde tengo las tablas originales, tampoco. Ok. Me preguntan si se puede repetir lo de la multiplicación de las columnas. Sí, perfecto. Es muy simple. Edito aquí, vuelvo a entrar, cojo en una consulta cualquiera, esta de aquí, la última que hice, cojo mi columna de cantidad, cojo mi columna de precio unitario y le digo que voy a agregar una nueva columna. Esa columna va a ser tipo numérico, el resultado de la multiplicación de ambas. Ahí está. Sí, dice, si me dan una tabla en PDF, ¿la puedo traspasar a Excel? Sí, correcto. Se puede. Por supuesto, siempre que hablamos de PDF hablamos de un mundo a veces un tanto raro, pero se puede y se puede intentar traer la mayor cantidad de información y de la mejor manera posible. Y lo interesante es que luego aquí con las propias herramientas de Power Query, eso que ha quedado ahí un poco raro, lo podemos manipular para separar bien la información, ubicarla cada una en su columna, etcétera. Creo que el PDF, Verónica, depende cómo esté generado también. Si Sí. es una imagen o si es un PDF de texto. Sí, debería, de entrada, para obtener un resultado más o menos correcto, tendríamos que estar hablando de que nosotros, por ejemplo, nos pasan el PDF con un catálogo de productos, ¿no? Donde hay una Correcto. tabla en el PDF y que esta importación, si yo quisiera hacer un simple copiado y pegado en Excel, pues sería un desastre. En cambio, con Power Query yo me podría traer esa tabla en unas condiciones meridianamente correctas y las terminaría de trabajar aquí. Apúntate esta idea, Verónica, para otro webinar. El PDF, ¿vale? Sí, porque Bueno. mucha gente, es cierto, mucha gente recibe listas de precios en PDF y esto y los tiene que pasar a formato legible Vale, y Excel y perfecto. trabajar. Pues podemos mirar cómo traer información de un PDF a Excel. Vale, pues lo apuntamos y una lo buena idea. incluimos en un webinar. Sí, claro que sí. Y tanto. Muy bien, Bien. pues si os parece, lo dejamos aquí. Gracias a todos por vuestro tiempo. Gracias, Verónica, por la presentación, muy A interesante. vosotros. Y nos vemos en la próxima. Estar atentos que en breve vamos a sacar todo el programa ya de webinars de este año. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien. Gracias. Muchísimas Hasta la gracias. próxima. Hasta la próxima. Adiós, hasta luego.